Nosotros hoy estamos con el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Por las dudas, que alguien puede pensar que es el Evangelio de Marcelo. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos al versículo 37. 37. Son apenas 53 versículos, así que yo creo que en 2 horas tranquilamente podemos cumplir con eso. 37 y 38, los dos versículos que vamos a leer. Prisa yo sé que nadie tiene, así que me voy a esforzar para no pasar de 2 horas. ...37, nos dice así: en el último día, o en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por la vida que hay en ella y porque tú nos la regaló, Señor. Muchas gracias. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pensa que leímos 2 versículos. Vamos a empezar por el comienzo. Un buen lugar para empezar es el comienzo, ¿no? Así que ustedes mantengan abierta la Biblia en el capítulo 7, pero el versículo 1. Versículo 1. ¿Tá? Como yo les dije, acá tenemos un texto con 53 versículos. Siempre recordando que versículos es una ayuda para nosotros. El texto en sus comienzos no hay, los manuscritos no tienen versículos, ¿no? El versículo 1 del capítulo 7 nos dice así: después de estas cosas, y acá hace 2 domingos estuvimos hablando un poco de estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una cronología seguida en el sentido de que terminó esta y empezó esta dentro del Evangelio de Juan, sino que hay tiempo que pasa entre un evento y otro. Por ejemplo, si abrimos, no necesitamos abrir ahora, pero si abrimos en Marcos, entre capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, tenemos los eventos que pasaron entre lo que se predicó domingo pasado, capítulo 6, y capítulo 7. Así que estamos hablando nuevamente de meses. Lo que es introducido acá con después de estas cosas. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son los eventos que pasaron ahí? Vamos al capítulo 7 de Marcos, capítulo 8 y capítulo 9, y Marcos nos da el ministerio de Cristo en este periodo de algunos meses. ¿Ok? Entonces, no es que terminó el evento del capítulo 6 y ya pasamos al 7. Es que Juan está haciendo una selección. Nunca se olviden de eso. Juan está haciendo una selección de eventos, de señales, para poder escribir a su gente. Entonces, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Nosotros vamos a ver 3 diapositivas, que ahora la va a proyectar ahí, solo para ayudarnos en la comprensión de lo que tenemos acá en todo el texto. ¿Tá? La primera es un mapa de la Palestina en los días de Cristo, más que todo para que nos ubiquemos en los eventos. Entonces acá después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, que está allá arriba, ¿no? Galilea, en esta parte anaranjada ahí, está Galilea, Caná, donde pasó el primer milagro. Si tuviera el cosito aquel de apretar así y aparecer el láser, sería bárbaro, pero me olvidé. Pero la tenemos allá arriba, ¿no? La ubican todos, ¿no? Galilea, bien, allá arriba. Jesús entonces está en aquella región donde aconteció gran parte del ministerio de Cristo. Entonces, gran parte de los eventos que tenemos narrados en los evangelios acontecieron allí, pero no apenas allí. Juan, por ejemplo, arranca las señales en Caná. Mira Caná chiquita allí, cerca del lago de Genezaret.
o el mar de Galilea. Esta línea azul que tenemos trazando ahí es el Jordán, el río Jordán, que nace allá arriba, en el Hermón. ¿Tá? Allá arriba, no aparece allí, pero nace allá arriba, viene y alimenta el mar de Galilea, que es el segundo cosita acá que tenemos, ¿tá? El mar de Galilea. Ahí, alrededor de este mar, de este lago, que es un lago, pero muy grande, entonces siempre se nombró como Mar de Galilea, lo tenemos entre paréntesis, o lago de Genesaret, pero es algo tan antiguo que allá, en el Antiguo Testamento ya se nombra este lago. Allí se desarrolló las actividades de Pedro y del papá de Pedro, la industria del papá de Pedro, la empresa del papá de Pedro, de Juan y tantos otros. Es un lugar con mucha vida, ¿tá? Y es alimentado por el Jordán. Entonces el Jordán sigue cortando en Palestina y llega al Mar Muerto, ¿tá? Entonces, en el Mar Muerto quedan las aguas, por eso no sigue. En el Mar Muerto quedan las aguas del Jordán. Y exactamente por eso es muerto. El Mar de Galilea distribuye lo que recibe, ¿no? Hablábamos esto el sábado, el viernes en la reunión de hombres. El Mar de Galilea distribuye lo que recibe. El Mar Muerto se queda con lo que recibe. Por eso la vida que hay en el Mar Muerto es así mínima, mínima, mínima. La concentración de sal que hay en el Mar Muerto es tanta que uno flota en el agua. No, vos vas a hacer la prueba todavía, vas a hacer la prueba luego. Si Dios quiere, vas a hacer la prueba luego. Si Marcelo flota ahí, vamos todos para ahí, tirarnos, a flotarnos todos ahí, ¿tá? Pero por la concentración de la sal. Entonces, no distribuye. Voy a abrir un paréntesis para hablar algo, ¿no? Qué interesante la comparación esa. El Mar de Galilea está siempre con vida y tiene vida porque distribuye también lo que recibe. El Mar Muerto es muerto porque queda todo con él, ¿no? Para el creyente esto es muy importante, ¿no? Distribuir lo que recibe, hacer llegar lo que recibe, hacer desbordar de lo que tiene y no quedar solo para sí porque no es bueno, genera muerte, genera muerte. Y es una ilustración buena de lo que tenemos. Cerramos paréntesis. Allá arriba entonces está Cristo en Galilea, está en Galilea. En Caná es su primera señal, según el Evangelio de Juan. Y más, no tenemos esta señal en otros evangelios. Tenemos en el Evangelio de Juan. Es la primera que está en el capítulo 2 de Juan, ya vimos aquí. Y luego una segunda señal que acontece también allá en Caná, que es la sanación del hijo del oficial. Acontece allí. Son dos milagros que Juan va a narrar. Acá está Decápolis, y ahí tenemos en Marcos capítulo 5, Gerasa, hay varios nombres ahí, pero acá lo tenemos como Gerasa, ¿no? Que es el endemoniado, gadareno, gesareno, que pasa acá. Entonces, Cristo cruza, viene para esta región muy pagana, muy helenizada, esta región acá amarillenta, de este lado, muy helenizada, había recibido con toda fuerza las costumbres griegas, y Decápolis, porque era de 10 pueblos que se juntaron aquí en esa región, y aquí Cristo libera el hombre endemoniado que vivía en los cementerios, se pegaba con rocas, con piedras, lo ataban con cadenas y él reventaba todo. Acontece en esta parte acá de Gerasa, en fin. Del otro lado tenemos Samaria, ¿no? Donde Juan capítulo 4, Cristo se encuentra con la mujer de Samaria, ¿tá? La llamada mujer de Samaria, que no tenemos el nombre de la señora, pero quedó para la historia como mujer de Samaria, en un pueblo Sicar, que está allí el pueblo donde era la mujer. El Monte de los Olivos, que ya no bajamos, estamos en Judea, que es otro lugar interesante e importante del ministerio de Cristo. Judea, acá abajo. Entonces, Galilea, Judea. Solo acá también ya nos da otra visión de algunas narrativas bíblicas. Es decir, no se venía de allá a acá en 2 horas, en 1 hora. Hay un tiempo acá, y parece a veces que Cristo estaba en Galilea y se fue a Judea. Ah, pero qué rápido pasó todo. No pasó tan rápido, iba caminando, ¿no? No pasó tan rápido, iba caminando. Salió de Judea y fue a Galilea. No,
demora, hay un tiempito ahí para que las cosas acontezcan. Acá está Betania, la aldea de la familia ahí de Lázaro, María, Marta, ¿no? Muy importante. Entonces Cristo está allá arriba. ¿Ah? Vamos a seguir aquí. Una segunda diapositiva, Aaron, por favor. Ya les doy las diapositivas, si me libero de esta cosa ahí y nos quedamos acá. El versículo 2, vayan ahí en el versículo 2, porque si nos mantenemos atentos también. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. Acá otra vez tenemos el artículo definido tal como la fiesta del capítulo 6, porque no era una fiesta cualquiera. Era una de las 7 fiestas allá ordenadas por Dios a su pueblo. Tenemos en Levítico, por ejemplo, capítulo 23, donde Dios ordena algunas fiestas, de entre ellas la de la Pascua, que es la fiesta que inaugura el año judío, y la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, de las tiendas, depende de la versión que tengamos, ¿tá? El versículo 2 nos dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Bueno, en el desierto, el pueblo caminaba, había un grupo específico que llevaba la tienda, este pueblo paraba para descansar en determinados momentos, armaban el campamento, los responsables por la tienda armaban la tienda, y alrededor de la tienda el pueblo organizaba su vida en el campamento. Entonces, por eso vemos, obviamente que es una imagen ilustrativa nada más, pero vemos las carpas bien organizadas, ¿no? Las carpas alrededor del tabernáculo. El tabernáculo fue mandamiento del Señor, no el templo. El templo es una permisión del Señor, ya hablamos esto acá, pero el tabernáculo es un mandamiento del Señor. El templo es Dios permite a Salomón construirlo por un pedido de David, porque David vio a Dios, pobrecito, yo tengo un palacio, Dios no tiene dónde estar, vamos a hacer un lugar acá más adecuado para Dios. Entonces se compungió hacia el corazón y dice, mira el palacio que yo estoy, mira las casas que tenemos, y Dios ¿dónde? Porque el templo, Señor, vamos a hacer un templo. Dios, está bien, David, haga de cuenta que de verdad necesita un lugar, puede construir, no vos, un hijo tuyo va a construir, y ahí Salomón construye el templo. Pero el mandamiento del Señor es el tabernáculo. El tabernáculo representa la caminata de fe de los cristianos, de los creyentes. ¿Por qué? En primer lugar, porque es móvil. Y la Biblia no cansa de decir que los creyentes son peregrinos, están a camino, caminando, van para una ciudad celestial. Y el que va para una ciudad celestial no puede estar en un lugar estático, un lugar que no se mueve, un lugar que... Entonces, el tabernáculo representaba eso, el pueblo está caminando saliendo de Egipto y yendo para el lugar donde Dios le preparó. Esta metáfora sigue hasta hoy, nosotros estamos siempre saliendo del Egipto, este lugar de idolatría, este lugar de esclavitud, y yendo para el lugar que Dios tiene preparado. Entonces estamos peregrinando. Ahora, en esta peregrinación, Dios hace cuestión de decir que camina con nosotros. Entonces, Dios se presentaba en el tabernáculo, y el tabernáculo no era algo que había quedado, sino que el pueblo llevaba consigo el tabernáculo. ¿Por qué? Porque es la representación de la presencia de Dios. El pueblo para descansar y Dios está con ellos. Entonces, no solo en el tabernáculo, sino también en la columna de fuego y en la nube, que era para protección del día y de la noche, ¿no? La nube del día por el calor y el sol, y la columna de fuego por la noche, porque es desierto y hace mucho frío. Entonces, esto es tan importante y simbólico para la fe cristiana, para la fe, ¿no? Porque empieza con los judíos, que Dios instituye una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo era esta fiesta? Los detalles tenemos en Levíticos capítulo 23, pero no vamos allá ahora. Solo decir, duraban 7 días. El primer día y el octavo día, ¿no? La fiesta era primero el séptimo día. El octavo día era un día solemne de descanso, era como un sábado, era un Shabbat para ellos, descansaban.
Pero del primer día al séptimo era fiesta. Y en esta fiesta ellos armaban tiendas con hojas de palmeras y una serie de cosas. Y en el templo, en el patio del templo, hasta hoy se celebra esto, Sukkot. Sukkot es el nombre. Hasta hoy se celebra en Israel. En los techos de las casas, en las azoteas, todos se armaban y se arman y se celebra esta fiesta durante 7 días. Allá, como estaba el templo todavía, los sacrificios iban de mayor a menor. Entonces, el primer día tantos animales eran sacrificados, el segundo menos y el tercero menos, hasta que terminaban los sacrificios. Pero lo más interesante es que ninguno de los sacrificios ofrecidos era por el pecado. Porque esta fiesta acontecía después del gran día de la expiación. La expiación era el día que se ofrecía sacrificios por el pecado. Acá era una fiesta para gozarse en el Señor, por la obra del Señor, por el reinado futuro del Mesías. Esto es importante también, no entraremos acá, pero por el reinado futuro del Mesías y por las cosechas que Dios había dado al pueblo. Entonces el pueblo llevaba las primicias y presentaban en el templo. Había los sacrificios como agradecimiento al Señor y no como para pedir perdón, sino como agradecimiento al Señor. Y una segunda cuestión importante acá es que el pueblo tenía que recordar su caminata por el desierto y cómo Dios les acompañó por el desierto. Por eso la fiesta tiene tanta importancia hasta hoy, en una metáfora con nosotros y nuestra caminata como cristianos. Una tercera diapositiva es el estanque de Siloé. Esto fue descubierto en el año 2004, allá en Israel. Este estanque está a cierta distancia del templo. Fue construido estratégicamente para abastecer la ciudad en una guerra, por ejemplo, que tuvieran agua. Del Gijón se hizo un desvío para que el agua viniera para el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces se hizo un desvío para que se llenara esta piscina y de ahí pudiera abastecer la ciudad en un contexto de necesidad de agua, de cerco de un enemigo. Pero no apenas eso, también se cree que era un lugar de purificación, donde la gente pasaba, se purificaba, no se bañaba, se purificaba, hacía sus rituales de purificación e iban al templo, el templo. Entonces ahora se descubrió todo el camino, que por supuesto estaba ya bajo tierra. Se descubrió todo el camino que lleva del estanque de Siloé hacia el templo, o viceversa, depende de dónde está. Y en este camino, en sus costados, hay varias tiendas, bien judías, ¿no? Todo se comercializa. Entonces, varias tiendas donde se comercializaba ahí. El estanque fue descubierto en el 2004, el camino es mucho más recién y cosas que se está descubriendo ahí todavía que ni se ha presentado públicamente porque lleva tiempo, arqueológicamente lleva tiempo. Se hizo la excavación de esta parte que se ve y esta parte que todavía se ve tierra es una propiedad de la Iglesia Ortodoxa griega y por eso no se ha tocado. La Iglesia no ha permitido que se tocara y ni quiso vender tampoco esta parte, entonces se ha mantenido intocado. Por supuesto que esta es una foto de muchos años, ahora se ha cambiado un poco, pero esta parte sigue todavía intocada. Estos 3 elementos que vimos aparecen acá en el texto, ¿tá? Por eso yo les estaba presentando. Ahora seguimos acá con el texto. Tenemos 3 actos, por así decir. En esta narrativa tenemos 3 actos, cada uno marcado por una actitud muy presente en el texto. El primer acto podemos decir que está entre los versículos 1 al 10. Y es el acto de la incredulidad. El segundo acto está del versículo 11 al 36. Y es el acto del debate que se va a producir
Y el tercer y último acto en ese capítulo es el acto de la división, donde se separan niños de hombres, niños de adultos, la división que se produce. Vamos a ver uno por uno, no pasando versículo por versículo, pero viendo lo que está aconteciendo en cada uno. Bien, entre los versículos 1 a 10 está el acto de la incredulidad. ¿Por qué? Porque la fiesta va a empezar, está por empezar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, acá abajo. Cristo está allá arriba, en Galilea. Los hermanos de Cristo se presentan a Cristo y dicen, si realizas todo lo que dices realizar, ¿por qué no te subís a Jerusalén para la fiesta que va a empezar y te presentas allá? Porque nadie hace lo que hace a las escondidas. Y ahí el texto dice, porque el versículo 5, mire el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces los hermanos le hacen una propuesta, vení acá. La cuestión es la siguiente, allá en Jerusalén está aconteciendo la fiesta ahora, va a acontecer, no había empezado, va a acontecer la fiesta de los tabernáculos. Hay una multitud de ahí, porque están los judíos que viven en Jerusalén, los judíos de la dispersión, aquellos que se habían convertido al judaísmo, estaba toda la clase sacerdotal de los fariseos, de los saduceos, todo allí. Era una fiesta que reunía mucha gente. Entonces los hermanos de Cristo dicen algo obvio desde la perspectiva humana. Si haces todo eso, subí allá. Y allá haga cualquier milagro. Y vas a ser muy, pero muy popular. Porque la multitud te va a ver. Y una vez que te vea la multitud, te va a adorar. Te va a amar. Te va a poner en un pedestal. Ahora, si hace todo eso, ¿por qué está escondido? ¿Por qué está acá la gente? La multitud está allá y vos estás acá. Es decir, el que se quiere autopromover, no quede escondido. Por el contrario, aproveche a la multitud. ¿Cuántos líderes han pasado por la inauguración de un mismo evento para sacar foto? Entonces ya inauguró, pero ahora vamos a hacer una reinauguración para sacar foto nomás. Tortuga en la playa para poner basura, para concientización ambiental. Presidente, vicepresidente, intendente, secretário, turismo, Comisión Europea, para sacar foto en la tortuga de alambre que pusieron en la playa. Sí, porque ese es el lugar de autopromover, mirá que están trabajando la gente. Esto de las tortugas, cuando estaban, otro paréntesis estoy abriendo ahora, ¿no? Cuando estaban poniendo las tortugas, yo estaba trabajando todavía, bueno, ahora estoy, pero estaba en playa del otro lado del peaje, allá. Entonces nos dijeron, mira, están poniendo unas tortugas ahí, ¿no? Esta de alambre, ustedes saben de qué tortuga estoy hablando, ¿no? Y ustedes, los que trabajan allá en la limpieza, deben levantar alguna basura, hay una botella, esta cosa de pescador, que hay bastante, para meter en las tortugas. Porque la idea es que la gente pueda concientizarse del problema ecológico que tenemos y ver pobre tortuga que está allá en el agua, que se está muriendo porque el nylon del pescador se engancha y de verdad esto pasa en el cuello de la tortuga, mata a la tortuga, no sé qué. Bien, entonces yo repartí el grupo y hablé, mira, pase, no es cualquier basura, no meta cualquier pobre tortuga, es de alambre, pero puede ser que se ahogue con la, ¿no? Entonces, traiga y pongan las tortugas, porque la gente va a venir a sacar foto, porque es eso mismo, ¿no? Va a venir a sacar foto en un rato y las tortugas tienen que estar atascadas con cosas, ¿no? Entonces pasó un grupito y tá, botella, nylon, red, y metió en la tortuga. Pero nosotros cobramos por limpiar. Y había otro grupito, que yo no había avisado nada. Y el otro grupito vino detrás limpiando las tortugas. Entonces el primer grupito pasó y metió basura en la tortuga, para la gente sacar foto de la tortuga, porque son todos ecológicamente correctos, ¿no? Pero el otro grupito vino y llamaba por teléfono y dice, no sabes la cantidad de basura que tenemos en estas tortugas, que son nuevas, se está por inaugurar. No, por favor, no saque la basura de las tortugas, porque esto es lo que vale para la foto, ¿no? Pero autopromover se necesita público, nadie se autopromueve desde su dormitorio. Bueno,
TikTok, esta cosa así, ya se autopromueve también desde el dormitorio. Pero necesita público. Necesita público. Y lo que pasa es que la fiesta va a acontecer y Cristo no ha dado ninguna señal que va a Jerusalén. Y sus hermanos, que no creían en él, el versículo 5 deja esto muy claro, dice, anda para allá, bobo. Anda para allá, en Jerusalén está aconteciendo, es así que se va a dar la fiesta. Anda para allá. Entonces Cristo dice lo siguiente, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presente. Claro, no tiene conciencia del reino de Dios y de la obra del Señor. Los hermanos de Cristo no son convertidos, se van a convertir después. Y Santiago, por ejemplo, va a ser un pilar en Jerusalén y en el templo. Pero por ahora no han entendido. Entonces, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Suban ustedes. Sin total, lo que van a hacer allá es cumplir tradición. Y nada más que cumplir tradición. Entonces suban ustedes. No puede el mundo aborreceros a vosotros. Mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ustedes están obrando según el mundo. No hay ninguna distinción. El mundo se agrada de ustedes. Porque las obras de ustedes son conformes a las obras del mundo. Pero a mí, el mundo se siente mal porque yo denuncio sus obras. Ahí el versículo 8 él dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Bueno, ok. Los hermanos de Jesús salen de Galilea, se van a Jerusalén y van a participar de la fiesta. Este es el primer acto. Incredulidad. Los hermanos de Jesucristo no creían en Jesucristo hasta este momento y le tiran una, entonces subí para allá porque allá te vas a autopromover. El diablo, Satanás, ya había intentado esto con Cristo. Si sos el Hijo de Dios, subís al pináculo del templo. Claro, hay una multitud de gente allí, subí allá y tirate de allá, porque hay un orden en la Biblia que dice que Dios va a enviar sus ángeles para que no tropieces. Entonces te va a proteger. Él dijo, no, anda para allá, bobo. Ahora fue Cristo que dijo al Satanás, no, anda para allá, bobo. No, eso no. No tentarás al Señor tu Dios. Palabra con palabra, ¿no? Entonces, los hermanos suben. El versículo 10 va a empezar una transición de la incredulidad al debate. Pero en el versículo 10 se dice así, pero después que sus hermanos habían subido, entonces el después no es así, Cristo se quedó acá, a ver si ya fueron, me voy yo. No, después, porque si los hermanos ya habían subido, hay un tiempo para llegar a Jerusalén, Cristo, esto pasa día, ¿tá? Después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Es decir, Cristo no se saca un cartel diciendo, me voy yo ahora, el que quiera subir conmigo, vamos conmigo, porque estoy yendo para Jerusalén. No, él sube posiblemente, no se sabe cuál es el secreto acá, no se sabe cómo, que no es abiertamente, pero posiblemente haya tomado otro camino, no el camino común, porque había gente subiendo. Lo que él quiere es discreción ahora, llegar a Jerusalén sin ser notado por la multitud. ¿Por qué? Porque él dijo anteriormente que su tiempo no había llegado. Su tiempo de presentarse de la manera que los hermanos esperaban no había llegado. Entonces suben los hermanos, enseguida sube él. Y el versículo 11 dice por qué. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decía, ¿dónde está aquel? ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 y 5 se produce ya una tensión y con la sanación del cojo allá del capítulo 5 se produce una tensión entre Cristo y aquellos que se oponían al ministerio de Cristo. Entonces hay un grupo que ya lo está queriendo matar. Y esto vimos también en el capítulo 6. Ya lo está queriendo matar. Si él anuncia su llegada a Jerusalén luego de entrada, posiblemente le iban a lanzar mano ya en la entrada o en el camino mismo. No vamos a permitir que llegue acá, trancamos la ciudad, la puerta, para que no entre, porque este hombre acá es peligroso. Es peligroso. ¿Tá? El versículo 12 nos dice que había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Acá nos van hablando de 3 grupos por lo menos. Una multitud, ¿tá? Que está compuesta por gente que vino peregrinando para la fiesta.
Están los judíos residentes allí en Jerusalén. Están la clase sacerdotal, que mayormente estaba compuesta por saduceos, que era el grupo que componía la clase sacerdotal, los fariseos, que allí estaba, que no era la clase sacerdotal, sino era otra clase que en este momento ya estaba completamente perdida, estaba toda allí. La multitud, una gran multitud, hacía murmullo acerca de él, pues unos decían, mira lo que hablaban de Cristo, es bueno, sanó el hombre, 38 años allá, sanó el hombre. Me acuerdo también del vino que faltó y transformó la agua en vino. Y me acuerdo del hijo del oficial que estaba mal y el hombre dio una palabra nomás y el muchacho quedó sano. Así, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Está dividido. El grupito decía, es bueno, el hombre es bueno, claro que es bueno, mira lo que ha hecho. Y el otro decía, no, está engañando al pueblo. Está engañando. Esto estamos en el versículo 2. Es el segundo acto. El tema es que ninguno, dice el versículo 3, que ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos que hacían oposición. ¿Tá? Mas a la mitad de la fiesta, versículo 14. Entonces, a la mitad ya estamos hablando de tercer, cuarto día, ¿no? Si son 7, la mitad ahí. Tercer, cuarto día llega Jesús. A la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces apareció Jesús. Ahora sí, apareció Jesús y enseñaba. Y el versículo 15 nos dice algo interesante. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? No tiene el título, ahora apareció otro, ¿no? Sin título, bueno, dando conferencia sin título, ahora ya se recibió, pero dando conferencia sin título, ¿no? Qué manía esa, ¿no? De poner más título de lo que se necesita, ¿para qué tanto? Y la gente está preocupada con eso acá también, ¿no? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Porque Pablo, que todavía no está en escena, por supuesto, pero Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Pero también tuvo su formación en Tarso, que era un centro intelectual importante. Entonces era un hombre muy preparado. Y ahora, otros gran maestros habían estudiado con otros gran maestros. El tema es que Cristo está enseñando y no tiene un gran maestro allí de la vuelta para decir, yo aprendí con fulanito, yo soy discípulo de Gamaliel, yo soy discípulo de Hillel, otro gran del momento. No tenía. Él estaba hablando sin hacer citaciones a grandes maestros. Y esto perturba a la gente, porque al mismo tiempo, él no tiene sobre sí un gran maestro allí de la vuelta, pero lo que él habla impacta a la gente. Lo que él habla hace diferencia en la vida de la gente, de manera que divide. Y la división a veces es una buena señal de lo que se habla hace diferencia. Entonces divide. Y la gente se incomoda y dice, ¿cómo sabía letra sin haber estudiado? Lo conocemos. Ya estuve en la carpintería, en la artesanía del padre. Frecuentó la sinagoga allí, porque seguramente haya frecuentado allá en Galilea la sinagoga. Pero lo que él está enseñando es cosa de maestro. Y no estuvo con ningún maestro. No le dieron el título. No tiene el certificado. No se recibió en ninguna escuela rabínica. Entonces Jesús ya conocía todo. Y en el versículo 16 dice así. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y acaba complicando la cosa. Porque cuando él dice, si yo estoy enseñando aquello que es doctrina propia de aquel que me envió, él se está haciendo directamente como un representante de Dios. Y la gente no lo reconocía así. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Acá es importante, ¿por qué? Porque el conocimiento de la voluntad de Dios tiene que ver con la práctica de la voluntad de Dios. La doctrina se firma y se hace verdadera en la práctica de esta doctrina. Por eso que Pablo, escribiendo a los romanos, dice para que uno no se conforme con el presente siglo, allá en el capítulo 12, sino que su mente sea transformada, renovada. Y una vez que esto pase, uno conocerá la voluntad de Dios, que es perfecta,
es buena y es agradable, pero hay una práctica involucrada en este conocimiento. Y esta práctica no estaba presente en la vida de esta gente, por eso no conocía la voluntad de Dios. No había disposición para la obediencia. Por eso no conocía la voluntad de Dios. Lo que Cristo está hablando es que la obediencia trae conocimiento y el conocimiento trae obediencia. Pero una cosa no va divorciada de la otra. Y él dice, ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios para conocer la doctrina de Dios. ¿Tá? Si ustedes se dispusieran a conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, ustedes iban a saber que lo que yo estoy enseñando es doctrina divina, es doctrina de Dios. Y ahí el versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Es por eso que Achai dice a sus hermanos, no, suban ustedes, mi hora todavía no llegó. Entonces, cuando yo estoy hablando por mi propia cuenta, yo quiero convencerles a ustedes de mis pensamientos, de mis razonamientos, porque yo estoy buscando autopromoverme. Ahora, si yo llego acá, hermano, como ahora, y digo, todo lo que estoy hablando acá es Biblia, no hay promoción mía. Si se promueve a alguien, es el propio Dios, porque la palabra es de Dios. Ahora, si llego acá con un discurso mío, bien preparado, aunque no sea mío, porque plagio hay por todo lado, pero bien preparado, y digo, mira, hermano, me preparé acá un discurso y empiezo a hablar y les encanta y todo, qué lindo. Es bilis. A bilis tiene esta capacidad, pero acá, cuando hablamos de lo ajeno, la gloria es para lo ajeno. Entonces Cristo dice, mira, yo no busco mi propia voluntad, ni hablar de lo propio, porque senão estaria buscando engrandecer-me a mim. Engrandecer-me a mim. El que habla por su própria cuenta, su própria glória busca. Pero el que busca a glória del que le enviou, este é verdadeiro e não há en él injusticia alguna. Entonces, es una paliza en aquellos que querían autopromoverse con el discurso, o hablando del rabino tal, o del rabino outro, aquele. Eu disse, não, eu não estou buscando minha glória, eu estou buscando a glória de aquele que me enviou. Ele vai falar de Moisés, e aí ele 20 tem uma resposta da multitud. Tá? Respondeu a multitud e disse, demônio tienes. ¿Por quê? Porque a gente queria matá-lo. E ele disse isso. Ele disse isso. ¿Por que procuras matar-me? Dice no 19. E a gente que lo escuchava, a multitud disse, ele tem demônio. ¿Quién te quiere matar? ¿Quién te quiere matar? ¿Quién procura matar? Y el 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Claro que hizo muchas obras, pero él está hablando de una específica. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis comigo porque en el día de reposo sané completamente al hombre. Lo que se está arrastrando acá todavía es el capítulo 5, la sanación del hombre que está en el estanque de Betesda. Se está arrastrando todavía ese tema. Y ya pasó tiempo acá. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Acá el pueblo está dividido ya. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Quieren matarlo, pero al mismo tiempo está enseñando en el templo y hasta ahora no se presentó a nadie para llevarlo preso. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas quando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Acá es el peligro de acostumbrarse con lo que es sagrado. La gente se acostumbró, vio las señales en Cristo, pero era un hombre de Galilea. Nacido en Belén, la gente estaba equivocada, nació en Belén, pero se crió en Galilea. Y de Galilea no salía mucha cosa buena. No salía. Entonces, lo que ellos esperaban era algo tan espantoso a los ojos humanos y para reinar en la tierra, en Jerusalén. Hablaron, este Señor no.
Este sabemos, su papá es José, aunque no biológico, pero su papá es José. La carpintería o la artesanía sabemos dónde estaba. Conocemos. Y vino de Nazaret, allá en Galilea. No puede ser el Mesías. Este sabemos. El Mesías, cuando aparezca, no vamos a saber de dónde está viniendo. ¿Tá? Ahí Jesús en el versículo 28 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero lo que la Reina Valera acá no nos transmite es la ironía de Cristo en este versículo. Porque lo que Cristo está hablando no es que ellos le conocen, es al contrario, que ellos no le conocen. Pero él le habla con tanta ironía que él dice: ¿qué? ¿Ustedes me conocen? Ustedes no me conocen. Pero acá se da como si fuera una afirmación. Cristo está afirmando irónicamente: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Lo que Cristo está hablando es que ellos saben que él vino, nació en Belén, vino de Nazaret, de Galilea, pero ellos no saben con profundidad de dónde vino, porque él fue enviado por el Padre, entonces él vino del cielo. Ustedes piensan que me conocen. Ustedes imaginan que me conocen. Pero ustedes no me conocen porque ustedes no conocen al Padre. Y hablar esto para un judío ortodoxo era darle un cachetazo, porque se enorgullecían diciendo que conocían al Padre. Nadie conocía mejor al Padre que ellos, para ellos. Y Cristo dice: ustedes no conocen al Padre. No conocen al Padre. Ustedes no saben quién es el Padre. Y no conocen en primer lugar porque ustedes no lo obedecen. El que conoce, obedece. En segundo lugar, porque no me reconocen y yo fui enviado por el Padre. En tercer lugar, porque piensan que yo vine de allí, pero no. Es distinto acá a Facundo Cabral, lo que decía: no soy ni de acá ni de allá. Esos días encontré a una señora acá en el surtido y pensó que yo trabajaba en el surtido, pero quedó en las dudas y dijo así: ¿vos sos de acá? Yo hablé ni de acá ni de allá. Me acordé en el momento de Facundo Cabral, ¿no? Ni de acá ni de allá. En el mismo momento. Pero lo que ellos no saben acá es que Cristo no es de acá, pero es de allá. Es de allá, del cielo. Dios lo envió y Él es Dios también. Acá no se está discutiendo ahora la divinidad de Cristo. Él es Dios también. No soy de acá, soy de allá. Nací allí en el pueblo de Belén, pero todo esto para cumplir en el tiempo, en la historia, la soberanía del Señor, pero yo soy de allá. ¿Tá? Soy de allá. El 30, entonces, como hablaron que ellos no conocían al Padre, y ellos estaban convencidos que conocían al Padre, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ok, vamos al 33. Porque estos que quieren prenderlo, envía gente para tenerlo, agarrarlo, prenderlo. Y llega el 33, él dice así: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Acá es Cristo haciendo una declaración diciendo así: mira, ustedes vienen por mí, pero para prenderme. El momento de venir por mí ahora es para arrepentirse. Es para arrepentirse. Ahora, yo voy a estar con ustedes apenas un poco de tiempo. Luego ya no estaré más con ustedes. Y ahí ustedes me van a buscar y no me van a hallar, porque yo voy a volver para aquel que me envió. Él está hablando: el tiempo de venir a mí es un tiempo para arrepentimiento, y ustedes van a venir a mí para encarcelarme, para prenderme, para asesinarme, para matarme. Pobre de ustedes, porque luego me van a procurar y no me van a encontrar, porque ya no estaré. Él está hablando de su muerte, resurrección y ascensión al seno del Padre. Ahora va a seguir los judíos, la multitud y los líderes religiosos en el debate, pero Cristo nos va a dar esta declaración de los versículos 37 y 38.
En el 37 él dice, en el último y gran día de la fiesta, él se presenta en la fiesta en la mitad. ¿Tá? Ahora llega el último. Hay una pequeña discusión acá si es el octavo día o el séptimo. Hay una tendencia que sea el séptimo día. ¿Tá? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. 2 veces alzó la voz. La primera para decir, ustedes piensan que me conocen, pero ustedes no me conocen. ¿Tá? Porque ustedes piensan que yo vine acá y soy de ahí del barrio o del pueblito acá de Nazaret. Yo vine del cielo. Mi Padre me envió. No me conocen ustedes. Y ahora él alza la voz otra vez, pero sin ninguna ironía ahora. En la primera había ironía, ahora ninguna ironía. Él dice, si alguno tiene sed, vengan a mí y beba. ¿Y por qué? Yo les mostraba el estanque de Siloé. El estanque de Siloé. En esta fiesta, cada día, los líderes iban al estanque de Siloé con un jarro de oro, sacaba agua del estanque, venía y derramaba en el altar de sacrificios. Allí los candelabros estaban prendidos y alumbrando en el templo, en el lugar donde se celebraba la fiesta, el lugar principal. Los candelabros estaban prendidos, había luces y los sacrificios y el agua. Una vez por día iban al estanque, sacaba agua, venía, derramaba en el altar de sacrificio y cantaban porciones del Salmo 118. Unas porciones que hablan de la liberación de Dios hacia su pueblo. Porque están las ansias por la liberación y están las promesas. Promesas cumplidas y no cumplidas, que se esperan en el reinado de Cristo, del Mesías, definitivo. Entonces, una vez por día. En el último día, se iba allá, traía agua, derramaba y daban 7 vueltas, no era Jericó, era en el templo, daban 7 vueltas ahí alrededor del altar, cantando en esta procesión, cantando nuevamente porciones del Salmo 118, acordándose de promesas mesiánicas que tenemos en Isaías y alabando al Señor por las promesas de liberación. El agua que se derramaba, sacada del estanque de Siloé, hacía una mención al agua salida de la roca que Dios dio de beber al pueblo en el desierto. Entonces hay toda una referencia al desierto. Las cabañas, los tabernáculos, hacía mención a la vida que el pueblo llevó en el desierto, de peregrino. El agua hacía mención al agua salida de la roca, cuando Dios ordenó a Moisés que fuera, que el pueblo tenía sed, tocara y le diera de beber al pueblo. Provisión del Señor. Provisión del Señor. Y los cánticos, las porciones del Salmo 118, celebraban con júbilo la liberación del Señor que estaba por venir. Todo eso. Pero esto se había convertido en una tradición. Cada año, en la fiesta de los tabernáculos, se armaban las tiendas, se preparaba el ambiente y la gente todos los días entonces iba al estanque, sacaba agua en un jarro de oro, derramaba, cantaba porciones del Salmo, daba una vuelta durante los primeros días alrededor y el séptimo día 7 vueltas. Agua, que es la provisión del Señor. Tiendas, que es la presencia del Señor. Por eso Juan en el capítulo 1 dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne y tabernáculo entre nosotros. Armó su tienda entre nosotros. Armó su tienda. Mira la tienda allá en el desierto. Símbolo de la presencia constante de Dios con el pueblo. Pero ahora la tienda es el propio Cristo que se tabernáculo, armó su tienda, se transformó en tienda en su encarnación y habitó entre nosotros, tabernáculo entre nosotros. Entonces, la tradición apuntaba para Cristo. La provisión de agua en el desierto apuntaba para la provisión definitiva de Dios para sus hijos. El tabernáculo apuntaba para Cristo, encarnándose y viviendo entre nosotros. La presencia de Dios constantemente entre nosotros. Apuntaba para la provisión eterna de Dios. Y ahora están ellos celebrando las sombras. Las sombras es la tradición.
sacando água do estanque de Siloé, se falei Betesda, perdão, Siloé, derramando, sacava, derramava, cantava, Senhor, aleluya, glórias a tu nome. E el último dia, 7 vezes, água, procissão, 7 vueltas e alabando al Senhor. En este último dia chega Cristo, e no versículo 37 ele diz, en el último e gran dia, aí se apresenta Cristo novamente, alza la voz para toda a gente que está aqui e diz, se alguno tiene sed, não vaya al estanque de Siloé. Se alguno tiene sed, não toque la roca. Se alguno tiene sed, vengan a mí y beba. Yo soy la provisión eterna para ustedes. Aquello era sombra. Yo soy la provisión eterna que en la eternidad se ha proveído para que ustedes tengan vida. Entonces, de la tradición ahora se presenta la realidad. Es un asombro tremendo, Cristo levantándose, alzando la voz y diciendo, el que tiene sed, vengan a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no de cualquier manera, pero como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No necesita sacar un jarro de oro, derramar aquí y sacar otra vez y derramar, porque el que cree en mí, la provisión de Dios para él va a ser constante. Ríos de agua viva correrán de su interior. Habla de la providencia de Dios en nosotros y de la providencia de Dios en nosotros para otros. Correrán. Esto se va a expandir. Esto va a llegar a la gente. Y ahí él dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. La presencia del Espíritu Santo. Por eso a sus discípulos él dice anteriormente, convenga que yo vaya, porque si yo no voy, el otro paráclito, el otro consolador no vendrá. Está hablando del Espíritu Santo. Y ahora él está diciendo, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ser glorificado era pasar por la muerte y volver al cielo. Acá está la división, aquí empieza a dividir entonces. Porque ahora la cosa se estrechó, se puso angosta. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Verdaderamente, no hay cómo no creer en este como el profeta. Se acuerdan de Deuteronômio capítulo 18, el profeta, tá? Pero otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, ni esto sabía que había nacido allá, de donde era David ha de venir el Cristo? Hubo, 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Queridos, Cristo não provoca unanimidade. Seguimos batallando com esta coisa da unanimidade que Cristo não produz unanimidade na gente. Não vai haver um mundo unido por la causa de Cristo. Olvidémonos disso. Não vai, nem as igrejas se unem. Pero não vai haver um mundo unido, e a vezes não se une de maneira correta, não deveria mesmo unir-se em alguns aspectos. Pero não vai haver um mundo unindo-se à igreja por la causa de Cristo, porque Cristo produz dissensão. Por isso ele disse, não vim a trazer paz. Eu vim a trazer que? Espada. Eu vim a pôr el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. E para isso não necessitava nem vir Cristo, não. Para pôr nuera, yerno contra a suegra e suegro, não necessitava nem vir Cristo, não. Isto já se põe automaticamente, naturalmente. Não, eu vim a produzir dissensão. ¿Por qué? Porque la decisión por Cristo es algo tan radical que mueve todos los fundamentos de la vida humana, de manera que esta vida humana, aún estando en el mundo, se convierte en un peregrinaje por la causa de Cristo y para Cristo. Y esto trastorna el mundo. Trastorna el mundo. No da para conciliar las cosas. Por eso se divide. Entonces, en este caso, o se divide ou se une. Então, um grupo quedou dizendo, não, há algo acá que sim. E o outro grupo disse, não, nada que ver com todo o que ele está ensinando. El 46 dice, los alguaciles respondieron, jamás, perdón, el 45, los alguaciles, la Reina Valera en 1960, por eso todavía
guarda este nombre, ¿no? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Porque habían sido enviados para encarcelar a Cristo. Y ahí ellos contestaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los que fueron a aprenderlo dijeron: es complicado, nunca vimos acá hombre alguno hablar como este hombre. Hay algo. Hay un cura que canta, que tiene una música, ¿no? Padre Zezinho, allá en Brasil se conoce, el Padre Zezinho. Padre Zezinho tiene una música que dice: hay un hombre allá afuera, dice, ¿no? Hay un hombre allá afuera. Tal vez, quizás, sea un alienado, un profeta engañado, un rabí, o quizás un engañador. Ele va así, es lo que está pasando acá. Pero hay algo de nuevo. Él camina y enseña en el medio del pueblo. Entonces, trae esta realidad de acá. Hay un hombre allá afuera que causa disensión y al mismo tiempo espanto, porque no estuvo con ningún rabí, con ningún maestro, pero lo que está enseñando tiene una autoridad tremenda. Es algo tremendo. Entonces, los alguaciles, los que fueron a aprender, dijo: nunca vimos eso, nadie ha hablado acá. Y ahí el 47 dice: entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? No hay nada que entre en un corazón ensimismado en sus tradiciones y en su arrogancia y en su soberbia. Tantas evidencias, hasta los que fueron a aprender dijo: nunca escuchamos eso, no hay nadie que habla. Y ellos dicen: ¿también vosotros habéis sido engañados? Y mire el 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, ¿hay gente importante que ha creído en él? Mirá ustedes, algún gobernante, algún fariseo importante ha creído en este. Por favor, no se dejen engañar. Es el pueblo, la masa bruta que está creyendo en él, pero hay gente importante creyendo. Había, Nicodemo, por ejemplo, era uno, pero ellos dicen eso. ¿Ha creído en él? Y el 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ha creído porque no sabe nada. Es maldita, dice. Entonces Nicodemo, del capítulo 3, entra en escena y dice: el que vino, el cual era uno de ellos, dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Cada uno se fue para su casa. Y así termina el capítulo 7. Incredulidad, espanto, debate y división. Entonces, estos tres grupos están siempre presentes. El grupo incrédulo a pesar de todas las evidencias. El grupo que queda espantado pero que no se decide. Nunca oímos a alguien hablar lo que habla. Nunca vimos a alguien hacer lo que hace. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y el grupo que se rinde y se achega a Cristo, como se achegó Nicodemo, como se achegó la mujer de Samaria. El grupo que acepta la propuesta del versículo 37, el que tiene sed, para de buscar en las fuentes, en las tradiciones, en los estanques. Yo soy el enviado, si lo he enviado. Yo soy el enviado. El que tiene sed, vengan a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Que cree en Cristo. Esto es lo que marca la diferencia. Acá concluimos diciendo el siguiente: en primer lugar, los planes del Señor no pueden ser interrumpidos por nadie. No necesitan ser anticipados y ni necesitan ser retrasados. Los hermanos quieren acelerar un proceso que ellos no tienen conciencia y dicen: va a Jerusalén para la fiesta, porque allá es donde te va a promover. Él dijo: todavía no me llegó la hora. Cuando llegue el tiempo trazado allá en la eternidad, ahí yo voy a subir. No son ustedes que determinan mis tiempos, mis horas y mis acciones. Mi tiempo, mi hora y mis acciones están determinadas desde la eternidad. Y no tienen que ver
con el reloj de ustedes, no tiene que ver con la prisa o la falta de prisa de ustedes, no tiene que ver con la presión que ustedes ejerzan, tiene que ver con el plan y el propósito eterno y soberano de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, los planes de Dios se cumplen independiente de cualquier cosa. No somos nosotros que hacemos que Deus cumpla sus planes. Nosotros apenas oramos pedindo, Senhor, ajuda-nos a entender sus planes para que nos metamos en Él y contemplemos tu voluntad que es buena, perfecta y agradable. Pero hasta ahí chegamos. No somos nosotros que aceleramos el proceso para que Deus pueda obrar. Cristo dijo, no me ora. En Lucas capítulo 13, ele está também já chegando para o final de seu ministério e alguém lo manda buscar. E ele disse, andá, vuelvan allá e vayan a decir a aquella raposa, como se chama? Outra vez me olvidei o nome da raposa. Zorra. Vayan a decir a aquella zorra que eu vou a sanar, eu vou a alimentar, eu vou a hacer milagros aún. E depois, al segundo, al terceiro dia, não me acordo o dia, está em Lucas capítulo 13, 32, 33, e depois eu me apresento a chave. O tempo do Padre ou da Trindade lo determina a Trindade, não o governo, e não as autoridades, e não os pastores, e não os hermanos, as hermanas, que pensam que pode dizer a Deus o que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer, a hora que Ele tem que fazer, o dia, e marca milagro, e marca esto, e marca aquele outro, quando Deus disse, os tempos são meus. E as coisas vão acontecer não porque vocês se estão movendo como loucos, vão acontecer porque na eternidade, o Padre, o Hijo e o Espírito Santo determinaram o que vai acontecer, e ponto. É por isso que o Apocalipse é um livro de consolação, porque é o cierre de toda a história, e neste cierre o que vemos é Deus reinando, é Cristo reinando, é a gente, os seres angelicais adorando ao Senhor, e Deus está sentado em seu trono, e Cristo está à diestra de Deus, um lugar de autoridade, e o mundo se está movendo, se está derretendo, as autoridades governamentais se estão enlouquecendo, e há plagas por todo lado, e Cristo onde está? Em seu trono, reinando, porque há um plano traçado na eternidade que nadie lo pode mover porque é divino, porque é de Deus. Não foi hecho na esquina, não foi hecho na intendência, não foi hecho aqui ou achá ou em minha casa, foi hecho na eternidade, por la Trinidade, por el Padre, por el Hijo e por el Espírito Santo, e por isto vai chegar a seu final. Vai chegar a seu final. E neste plano estão vocês e estou eu. Este é o maravilhoso. Estamos nós outros metidos aí. Deus não disse, andem para achar bobos. Deus disse, venham para cá, bobos. Somos bobos igual, mas venham para cá, bobos. El que tem sede, venga a mim e beba, porque el que crê em mim, como diz a Escritura, vai ser transformado. Não é por el água del estanque que vai ser derramado. Acá isto é tradição e esta apuntava a algo superior. E o superior chegou, está acá, sou eu, el que crê em mim, rios de água viva correrão de seu interior. E Deus nos incluiu aí. Eu estou incluído. Sou um bobo, mas estou incluído aí. Por la graça e misericórdia do Senhor. El que não está, chegue a Cristo. Porque el que tem sede não vai ao estanque de Siloé, vai a Cristo, a saciar-se de Cristo, de Deus, de sua palavra, de sua vontade, da presença de seu Santo Espírito. El que tem sede não se sienta a organizar seu próprio plano de salvação, senão que crê que Deus tem um plano de salvação e este plano é perfeito e este plano chegará a seu final. Pero é em Cristo. E aí necessitamos ir, em nome de Cristo. Amém. Vamos orar. Padre, te alabamos, glorificamos a tu nome e exaltamos tu presença santa e poderosa. Graças por este tempo, graças por tu palavra, graças por incluir-nos en este plano eterno, poderoso, perfeito, que chegará a su final, porque é um plano divino. Te alabamos, te glorificamos. Senhor, rendimos nossas vidas em tu altar, reconhecendo, ó Padre, que em Cristo nos saciamos desta presença santa, gloriosa e maravilhosa. Que em sua graça nos deleitamos, ó Deus, e que em nossos méritos não temos nada, pero sim em Cristo temos vida e vida eterna, vida em abundância. Que a presença de tu Espírito é o que hace que nossa vida pueda fluir e fluir para a eternidade. Te alabamos, ó Deus, te glorificamos.
En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias al Señor.